Enfermedades mentales y procesos cognitivos. Las enfermedades mentales, también conocidas como trastornos mentales, son aquella amplia gama de condiciones que afectan y o alteran los procesos mentales básicos para vivir la vida normalmente, como la forma de actuar, gestionar sus emociones, la percepción de sí mismo y su entorno, así como su capacidad de aprendizaje y lenguaje. Son ejemplos de enfermedad mental la depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos de alimentación y los comportamientos adictivos. Esto provoca que la calidad del balance físico, psíquico y emocional de la vida de un individuo se vea cambiada de forma negativa. No existe una causa o razón específica para las que pueden surgir en una determinada persona, pero sí se tiene una noción de las causas generales, las cuales se dividen en tres categorías. Factores biológicos. Como ya lo sabemos, el cerebro trabaja a partir de procesos físicos y bioquímicos, en los que las sustancias y sus cantidades deben de ser muy específicos para mantener un orden y con ello una buena salud mental, además de las cuestiones metabólicas. Factores psicológicos. A lo largo de toda nuestra vida hemos pasado por un sinfín de situaciones que alteraron por un largo periodo de tiempo nuestra salud mental, es decir, que dejan huellas como la tristeza profunda, la depresión, los miedos y la supresión de ciertos recuerdos acerca de experiencias traumáticas. No se centra solo en traumas previos, sino que el aprendizaje forma parte importante de esta categoría. Factores sociales. Todos al nacer pertenecemos a un círculo social, el cual es la familia, quien será la primera y más acatada influencia acerca de lo que un individuo recién nacido va a fijar para su vida temprana. Por eso, resulta determinante en el crecimiento psicológico de un niño, pues en base a lo que un padre le diga a su hijo que es correcto o que debe seguirse, el pequeño tomará una percepción distinta de la vida, clasificando lo que cree que debería ser y lo que no, cumpliendo el uso de sus procesos básicos del pensamiento. Es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de su manera anormal. Esto puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento, lo cual afecta el funcionamiento diario y puede ser incapacitante. Se desconoce la causa exacta de la esquizofrenia, pero es posible que tenga que ver con una combinación de factores genéticos y ambientales, o la alteración de las sustancias químicas o estructurales del cerebro. La esquizofrenia se caracteriza por pensamientos o experiencias que parecen estar desconectados de la realidad, habla o comportamiento desorganizado y disminución de la participación en las actividades cotidianas. También pueden presentarse dificultades en la concentración y la memoria. Los déficits cognitivos de la esquizofrenia son severos y afectan especialmente la memoria declarativa verbal, las funciones ejecutivas, la atención sostenida y la memoria del trabajo. Estas alteraciones se asocian con los déficits del funcionamiento de los pacientes con esquizofrenia del siguiente modo. Número 1. Los déficits de la memoria declarativa y de la capacidad de atención sostenida afectan el funcionamiento social. Número 2. Los déficits de las funciones ejecutivas, de la manera declarativa, de la memoria del trabajo y de la atención sostenida afectan el funcionamiento ocupacional. Y número 3. Los déficits de las funciones ejecutivas, la memoria declarativa y la memoria del trabajo afectan la capacidad de vivir independientemente. Las personas con esquizofrenia pueden tener delirios, alucinaciones, lenguaje o comportamiento desorganizado y capacidad cognitiva alterada. Pueden escuchar voces o ver cosas que no están allí. Pueden pensar que otras personas están leyendo sus mentes, controlando sus pensamientos o intentando hacerles daño. También conocido como TOC, es una afección mental que consiste en presentar pensamientos perturbadores producidos por una idea fija, que con tenaz persistencia continúa en la mente de la persona y rituales o impulsos o incluso comportamientos que persisten a pesar de que afectan negativamente la salud, el trabajo o las relaciones. Esto se debe a que no pueden controlarlos ni detenerlos de ninguna manera. Algunos factores que pueden llegar a provocar el trastorno obsesivo-compulsivo son la historia familiar, la estructura y funcionamiento del cerebro, así como un trauma infantil o el abuso infantil. Pueden llegar a existir obsesiones como el miedo a los gérmenes o la contaminación, el miedo a perder o extraviar algo, las preocupaciones por prejuicios que le puedan afectar, pensamientos prohibidos no deseados que involucran sexo o religión, pensamientos agresivos hacia las demás personas, o necesitar que las cosas estén alineadas de forma exacta o dispuestas de una manera particular y precisa.
Puede tratarse por medio de la terapia cognitiva conductual, que enseña diferentes formas de pensar, comportarse y reaccionar ante las obsesiones y compulsiones, además de medicamentos que incluyen ciertos tipos de antidepresivos. Los procesos cognitivos principalmente afectados son el lenguaje, la percepción, el pensamiento y la atención. El lenguaje está afectado principalmente en la habilidad de poder expresar lo que sienten, porque dicen demasiadas cosas que son incorrectas ante la sociedad. La percepción, porque siempre quieren estar cambiando cosas de su entorno, que no les parecen correctas en la forma que se acomodaron o están formados. En la atención simplemente están desconcertados, tienen pensamientos perturbadores y constantemente están en la necesidad compulsiva de estar moviendo y alterando objetos de su entorno, por lo que son incapaces de centrar su atención en un solo objeto o persona. También llamado delirio de negación, ha sido descrita como una enfermedad psiquiátrica relacionada con la hipocondría, la cual es un trastorno mental que se caracteriza por una preocupación constante y obsesiva por la propia salud y por una tendencia a exagerar los sufrimientos, que pueden ser reales o imaginarios. Los afectados son personas disfuncionales, incapaces de iniciar y mantener una relación social con alguien más. Creen firmemente haber fallecido, sufrir una putrefacción de los órganos o simplemente no existir. Las causas precisas por las que una persona puede desarrollar espontáneamente el síndrome de Cotard son desconocidas, aunque los especialistas consideran que podrían estar relacionadas con la depresión, ya que está presente en el 89% de los casos de este síndrome. Los pacientes llegan a creer que sus órganos internos han paralizado toda función, que su corazón no late, no tiene nervios, ni sangre, ni cerebro e incluso que se están pudriendo, llegando a presentar algunas alucinaciones olfativas que confirman su delirio como olores desagradables, como carne en putrefacción, e incluso pueden llegar a decir que tienen gusanos deslizándose sobre su piel. El paciente llega a defender la idea de que en realidad él mismo está muerto e incluso que han fallecido personas allegadas a él. Junto con esta creencia de muerte, el paciente mantiene una idea de inmortalidad, como si se hubiera convertido en un alma en pena. Es posible que llegue a causar depresión, ansiedad o idea suicida, convicción de la inexistencia del propio cuerpo, creencia de estar quedándose o no tener sangre, certidumbre de estar muertos, sensaciones físicas, sensoriales y visuales de estarse pudriendo y tener gusanos bajo la piel, convencimiento de ser inmortales, creencia de no tener órganos, analgesia o ausencia de dolor y automutilación. El tratamiento de este síndrome depende en gran medida de algún padecimiento o patología preexistente o asociada, pudiendo llegar a prescribirse antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos e incluso terapia electroconvulsiva, la que actualmente se aplica bajo anestesia general. En cuestión de la percepción, todo es completamente diferente, ya que por lo mismo de que siente que todos sus órganos están pudriéndose, el asegurar estar muerto o en algunos casos no percibir dolor, sentir gusanos en su piel que aunque no existan, o percibir dolores de putrefacción que según ellos salen de su cuerpo. En la atención, todo lo que ellos perciben son sensaciones de putrefacción o muerte, por lo que no pueden estar pensando en otra cosa más que ya son inmortales o que se están pudriendo por dentro, por lo que llegan a ser demasiado paranoicos. Todos sus pensamientos están basados en muerte o ser inmortales, en ya no percibir dolor o hasta que sus seres queridos están muriendo junto con ellos. Piensan en la putrefacción de sus órganos, que no tienen sangre, que no tienen cerebro ni arterias y solo piensan que están completamente vacíos. Igualmente conocido como trastorno de personalidad múltiple, se define como la reacción a una situación traumática, la cual permite que una persona evite los malos recuerdos. Es caracterizada por la presencia de dos o más personalidades distintas sin un límite. Cada una puede tener un nombre, una historia y una característica personal propia. Las personas pueden sufrir alteraciones en el comportamiento, como la automutilación o la impulsividad, estado de ánimo, como altibajos emocionales, ansiedad o sensación de desconexión con uno mismo, psicológicos, abarcando depresión o estados alterados de conciencia, y amnesia o lagunas mentales. Se puede tratar de diversas formas, como lo es la terapia cognitivo-conductual, en la cual se hace un enfoque a la modificación de las respuestas emocionales, los pensamientos y los comportamientos negativos asociados con los trastornos psicológicos. De igual manera tenemos la terapia familiar, que es un asesoramiento psicológico que ayuda a las familias a resolver conflictos y comunicarse de manera más eficaz. Igualmente existe la psicoterapia,
que es el tratamiento de los trastornos mentales o de comportamiento mediante la terapia conversacional. Las personas con trastorno de personalidad antisocial, también conocido como TPA por sus siglas, pueden comenzar a mostrar síntomas desde la niñez, pero no puede ser diagnosticado hasta la adolescencia o edad adulta. Causa síntomas como el desprecio por el bien y el mal, mentiras o engaños persistentes para explotar a otros, ser insensible, cínico e irrespetuoso con los demás, usar el encanto o el ingenio para manipular a otros para beneficio o placer personal, arrogancia, problemas recurrentes con la ley, violar repetidamente los derechos de los demás a través de la intimidación y la deshonestidad, impulsividad, hostilidad, irritabilidad importante, agitación, agresión o violencia, falta de empatía por los demás y de remordimiento por dañar a otros, toma de riesgos innecesarios o conducta peligrosa sin tener en cuenta la seguridad propia o de los demás, relaciones pobres o abusivas, no pensar en las consecuencias negativas de la conducta ni aprender de ellas, ser generalmente irresponsable y fallar repetidamente el cumplimiento de tus obligaciones laborales o financieras. Si bien no se tienen en total claridad las causas que propician cada una de ellas, se conoce que todas son prevenibles por medio de varios factores que pueden resultar determinantes, como lo son el alimentarse bien, es decir, consumir alimentos que aportan en su mayoría vitamina B y DHA para cambiar procesos como la memoria, el aprendizaje y la producción de serotonina en una forma ágil que modifique de forma positiva la personalidad o actitud del paciente. De igual manera, ejercitar cuerpo y mente, así como dormir bien y la documentación. De acuerdo con la OMS, la mejor manera de prevenir cualquier enfermedad es documentarse acerca de lo que la causa, lo que causa y cómo curarla o tratarla si se da el caso.